veo dos caras nuevas. Podéis poneros de pie y presentaros. Mari Carmen y Mónica, bienvenidas. Nos alegramos. Nos alegramos de que estéis aquí y esperamos que lo disfrutéis este tiempo. ¿Cómo estáis? Bien, regular. Bueno, ¿les ha gustado el vídeo? Está bien el vídeo, ¿eh? Supongo que con eso la idea era introducir una pequeña idea de lo que voy a compartir hoy. Estaba meditando en que cuando uno va a hacer un viaje largo, ¿no? Antes de irse, da una serie de instrucciones a los que se quedan, ¿no? Acuérdate de esto, acuérdate de tal, Juan diría, acuérdate de darle de comer a las gallinas, acuérdate de los perritos que tienen que comer, acuérdate del agua, no te olvides del agua, ¿no? Los chicos de los periquitos, yo qué sé, cosas que hay que acordarse de los que se quedan, ¿no? Y estaba pensando que el Señor, antes de irse, dejó una serie de instrucciones, ¿no? A mí me da la impresión de que lo más importante es lo que, o no sé si lo más importante, o quizás en ese momento lo que él veía mucha necesidad de compartir, porque ya apuraban los tiempos, ya iba a ir a la cruz. Entonces, yo he tomado una parte de uno de los evangelios, el Evangelio según San Mateo, y hay varias cosas que cuando uno lo lee así de continuo, parece que uno lo lee como hechos separados. Ahora viene esta escena, después viene la otra, después viene la otra, pero cuando uno eleva un poquito la vista, la perspectiva, se da cuenta que más o menos tiene todo tiene que ver. Aún no vamos a poner texto, Mauricio. Todo lo que está pasando alrededor en ese momento, todo tiene relación una cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, esto está yendo, si vemos ese el Evangelio según San Mateo, ya hacia el final, ¿no? Y son 2 capítulos, por eso lo voy a relatar más bien que leer textos, lo voy a contar porque si no se va a hacer muy largo y un poco tedioso de leer mucho. Entre el capítulo 19 y el capítulo 20 son 2 capítulos que están bastante entrelazados y ya veréis cómo apunta en una dirección el Señor, al menos lo que he podido percibir ahora para compartir hoy. Seguramente hay mucho más que sacar de estos pasajes. La última referencia que se hace, que está en el capítulo 19 a esto, dice que está por Judea, ¿no? O sea, está ahí caminando por las zonas de Judea. Después se va a ir a Jerusalén, que es donde ya no va a volver. De ahí es el último desplazamiento que tiene a Jerusalén. Una de las cosas que ocurre en este momento es que tiene un encuentro con un joven que era rico. Ahí dice, el encuentro con el joven rico. Hay un murmullo detrás y es porque Valentina está traduciendo a Julián. Así que no os preocupéis. No le prestéis atención, porque no lo vais a entender además, básicamente. Tiene un encuentro en este momento el Señor con un hombre, un joven que era rico. Y que el chico le dice, el chico o el hombre joven, no sabemos bien, le llama el joven rico, viene a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor le recuerda los mandamientos. Y él dice, sí, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues entonces te falta vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Y entonces dice que el joven se fue. Dijo, no, yo no estoy dispuesto a eso. Se fue triste. Dice que se fue triste, porque el Señor le puso ahí en una encrucijada de a quién vas a preferir, si a tus riquezas o a mí. Probablemente no era que el Señor le iba a dejar pobre, pero era el planteamiento de qué es más importante, ¿no? Y entonces el hombre lo tenía claro, sus riquezas.
Entonces dice que se fue triste. Y entonces hay una frase que dice el Señor: qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Qué difícil. Claro, para aclarar el concepto, no es que los ricos no van a ir al cielo. El concepto es este: los que prefieren las riquezas antes que al Señor. El amor al dinero, eso es, dice el Señor, es la raíz de todos los males. O sea, eso es lo que está planteando. Entonces, esa es la frase que dice el Señor. Dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y cuando seguimos leyendo, claro, esto les descuadra a los discípulos. Y como Pedro es siempre el que primero hablaba, cuando algo se le ocurría a Pedro o pensaba algo, Pedro, él no lo comentaba con nadie, él saltaba y lo decía. Entonces Pedro dice, ¿y entonces nosotros qué tendremos? Les explico por qué. En esa época, el concepto que tenían los judíos, toda la población judía, ellos esperaban al Mesías. Pero esperaban al Mesías y creían que el Mesías los iba a liberar del poder de Roma. Entonces, ellos estaban oprimidos, tenían que pagar impuestos, vivían pobres, vivían mal porque estaban oprimidos por el Imperio Romano. Entonces, ellos creían que al venir el Mesías los iba a liberar del Imperio Romano y entonces ellos iban a estar mejor. Iban a tener mejores casas, iban a tener más dinero, ya no iban a tener que pagarle impuestos a Roma. Ellos creían, toda la perspectiva era humana, de que el Mesías iba a venir y ellos iban a estar mejor. Entonces casi que eran como que los ricos eran los favoritos del cielo. Eso era el objetivo a alcanzar. Entonces cuando el Señor le dice al rico, o cuando el Señor dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, se le nubla todo el panorama, porque si eso es lo que ellos aspiraban, estar mejor, tener más dinero, tener mejores casas, eso es lo que ellos aspiraban, que al salir de la opresión de Roma, ellos iban a estar mejor materialmente. Eso es lo que ellos pensaban y lo que ellos aspiraban. Y por eso Pedro dice, entonces, ¿nosotros qué tendremos? ¡Wow! Y también, la otra razón es porque ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Y entonces ahora dicen, ¿y qué voy a tener? ¿Cuál es mi recompensa? Porque todos los seres humanos pensamos que hacemos cosas y que nos tienen que recompensar. Y si hay alguno aquí que dice, no, yo lo hago todo sin esperar nada a cambio, todo, absolutamente todo, le felicito. Felicito. Pero seguro que tendrá que revisar conceptos. Pedro dice, ¿qué pues tendremos? Estaban ellos pensando, él y todos los demás, en una recompensa. Yo hago algo y tengo que tener una recompensa. Entonces Jesús, a continuación, por eso cuando en casa lean los capítulos, estos 19 y 20, les cuenta una parábola, que es la parábola de los viñadores, ¿no? La parábola de los viñadores, sí. Les cuenta, dice, se las cuento también para que no la leamos, no se haga tan largo. La parábola dice así, dice que había un hombre que tenía unas tierras donde tenía viñedos. Llegó la época de la cosecha y se ve que no había suficientes obreros para recoger las uvas. Y claro, los que saben un poco de agricultura saben que el fruto se estropea. Si no se recoge en el tiempo, se estropea. Entonces había prisa en buscar obreros para la viña. Entonces dice que el Señor sale a las 9 de la mañana a la plaza del pueblo, donde se juntaba la gente que no tenía trabajo, y va y les dice, hay trabajo en la viña, ¿queréis venir a trabajar? Y dice, sí, hay unos cuantos que dicen sí. Vale, yo os pagaré 1 denario. Pues muy bien, vamos. Y se los lleva a la viña. A las 12 del mediodía, vuelve el hombre, seguían faltando obreros, vuelve el hombre a ver si había más gente en la plaza y dice, tengo trabajo en la viña, ¿queréis venir? Os pagaré lo que es justo. Sí,
Muy bien, se los lleva a la viña. A las 3 de la tarde vuelve otra vez a la plaza, había otra vez gente sin trabajo y les dice, tengo trabajo en la viña, si queréis venir os pagaré lo que es justo. No les dice cuánto, ni a los de las 12 ni a los de las 3. Lo que es justo. Sí, vamos. Perfecto, y van. A las 5 de la tarde vuelve otra vez a la plaza. Había gente allí. Tengo trabajo en la viña, ¿queréis venir? Os pagaré lo que es justo. Sí, vamos, muy bien. Y van a la viña todos. Cuando acaba la jornada, el capataz llama primero a los que habían llegado al último. No, perdón. Sí, llama a los que habían llegado al último. Y les paga un denario, que era el trabajo de un día. Les paga un denario. Entonces los otros, que habían llegado a las 9 de la mañana, dicen, ¡buah! Si a ellos les paga un denario, a nosotros nos pagará mucho más. Entonces va repartiendo, les paga a todos un denario, a todos un denario, a todos un denario, y cuando llegan los primeros, también les paga un denario. Y se enfadan. Pero Señor, ¿cómo puedes ser así de injusto? ¿Cómo puede ser que ellos que han llegado al último están cobrando lo mismo que nosotros que hemos estado bajo el calor del día? Y el Señor les dice, con vosotros yo he acordado un denario. Yo te he dado lo que he acordado contigo. A ellos le he dicho lo que era justo, porque ¿a ti qué te importa si yo soy generoso? Y yo hago lo que quiero con mi dinero. Toma tu denario y vete a tu casa. ¿Qué está enseñando el Señor con esta parábola? Aquí está hablando del principio que rige las recompensas. No es lo que nosotros vemos en la recompensa o de nuestro trabajo, en un nivel humano. No es porque trabajamos mucho, porque trabajamos muchas horas, porque todos nos ven, porque lo que sea. No, es la gracia de Dios y también le está pagando a la fidelidad, porque los que han ido al último han dicho sí, y van, y les paga porque le da la gana a Él, por gracia. Él reparte la gracia de esa manera. Lo que está hablando aquí establece un principio de igualdad en el reino de Dios. Es decir, que da igual que hayas venido a los pies de Cristo hace 30 años o que hayas venido a los pies de Cristo ayer. No hay ningún favorito para Dios. Así como los judíos pensaban que había favoritos para ir al cielo, decían los ricos, yo quiero ser rico porque los ricos, esos, cuando venga el Mesías yo voy a tener más. No hay favoritos para Dios. Por eso está diciendo, mi gracia es igual para todos. Ese es el principio que rige el reino de Dios. El problema es que nosotros, los seres humanos, siempre estamos comparando. Continuamente nos encontramos comparando. A veces nos comparamos nosotros con otras personas. Comparamos a una persona con otra. Comparamos una iglesia con otra. Comparamos todo. Hay personas que tienen una autoestima baja, que se creen poca cosa, y entonces cuando miran a otro que es talentoso, dicen, claro, ellos ven lo peor de ellos y lo mejor del otro, y dicen, ¡buf! ¿Qué talento tiene yo? No tengo nada. Y se hunden más en la miseria. Y después están los otros que tienen un ego muy desarrollado, esos que tienen el ego muy desarrollado y se creen allá arriba, porque han decidido creerse muy arriba. Y entonces esos los miran a los demás desde arriba, ¿no? Y entonces son los que juzgan, son los que dicen este lo hace así, asá, que no sé qué. Son los que igual vienen y te dan un consejo sin que tú se los pidas, o vienen y te dicen eso tú lo puedes hacer mejor así, y nadie le ha preguntado, porque están en un plano superior. Entonces, y ellos se creen que están por encima. Tanto uno como otro no es lo correcto. Lo correcto es que podamos tener un concepto adecuado de nosotros mismos.
Y volviendo al todo el contexto de que estamos hablando, de la palabra, resulta que el Señor tenía gente de esa ahí en medio de él. Porque a continuación viene, sí lo vamos a leer, viene una señora a hablar con Jesús. Mateo 20, del 20 al 24. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Aquí había una señora que tenía 2 hijos que ella creía, según su concepto, eran los más maravillosos. Este es el amor de madre, ¿no? Siempre las mamás vemos a nuestros hijos como muy maravillosos, pero claro, hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Esta señora no los tenía. Y entonces se presenta allí ante Jesús a decirle, yo quiero que estos hijos míos esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda en mi reino. ¿Por qué? Ella había hecho comparaciones, claro, con su amor de madre, y había dicho, es que mis hijos son los que merecen estar allí. Seguramente habrá observado a los demás, es decir, son mis hijos por lejos, mis hijos son los más espirituales, mis hijos, es que seguro. Entonces yo voy a, como igual el Señor no se ha dado cuenta, como el Señor quizás no se ha dado cuenta, yo le voy a dar una pista para que Él se dé cuenta de que mis hijos son los mejores. Ellos tienen que estar uno a la derecha y el otro a su izquierda. Lo gracioso del tema, que en el último versículo que hemos leído, bueno, el Señor le contesta, es que eso tiene que decirlo mi Padre, eso no es mío darlo, ¿no? O sea, eso es una cosa tan grande que a saber quién estará a su derecha y a su izquierda, ¿no? Pero lo gracioso del tema es que después dice que cuando se enteraron los otros discípulos, se enojaron mucho, se enfadaron. ¿Por qué se enfadaron? ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí antes de ir a Jesús y pedirle que yo quiero estar a su derecha? Aunque esté aquel a su izquierda, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Se enfadaron. ¿Por qué? Porque tenían la mismísima mentalidad de la señora de Zebedeo. Porque estaban comparando, porque ellos querían ser más, querían estar allí en los primeros lugares. Ellos buscaban esos primeros lugares. Y esto es la obra de la carne. Esto es la obra de la carne. El problema es que como es la obra de la carne, estas no son cuestiones de la señora Zebedeo, no son las cuestiones de los discípulos, estas son las cuestiones del ser humano. Aunque seamos cristianos, aunque hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, seguimos teniendo esta necesidad con la que tenemos que batallar de ponernos por encima de los demás. Y entonces viene la enseñanza del Señor, Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, yo me lo imagino a Jesús, a ver, vengan para aquí, muchachos, vengan aquí. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre vosotros no será así. Todo esto que es de la carne, si redondeamos el concepto, viene de la búsqueda de una recompensa. ¿Se acuerdan? El joven rico, y el Señor dice, qué difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, y Pedro se le rompen los esquemas y dice, ¿y entonces nosotros qué tendremos? Porque algo tenemos que tener, te estamos siguiendo, recompensa nos tienes que dar. Y entonces el Señor viene con la parábola de los viñadores, y como no habían entendido, vienen a pedirle que esté uno a la derecha y el otro a la izquierda, y entonces viene la enseñanza del Señor con toda claridad. Allí fuera, los que no conocen al Señor, los que no han decidido seguir al Señor, allí funcionan así. Y solamente hace falta ver 10 minutos de telediario para ver que esto es así. Actualidad. Conectamos con el telediario. Perú. ¿Qué hay en Perú? La gente se está matando, hay muertos y todo ahí. ¿Qué hay? Una lucha de poder. Hay una lucha de poder, pero a lo grande, una lucha de poder. Ucrania, ¿qué hay allí? Una guerra, la gente muere, barbaridades. ¿Qué hay? Una lucha de poder sobre territorios, sobre armas nucleares, sobre yo qué sé. Lucha de poder. Vamos al Parlamento español, ni hablar, ni hablar. Lucha de poder. Esa palabra que el Señor está diciendo es actual hoy. Si vosotros sabéis que los reyes se enseñorean de sus súbditos, eso es lo que pasa, quieren poder. Y quizás, yo me voy al telediario, pero quizás si hablamos de una junta de vecinos, en tu escalera también hay lucha de poder. En su parcelita hay lucha de poder. Quizás en nuestros trabajos, donde hay gente ahí, hay luchas de poder. Por eso la palabra que el Señor les está enseñando aquí es, allí fuera, ellos, unos quieren pisar a otros, se dan de codazos para tener un lugar, están pisoteando unos a otros para tener un lugar. Mas entre vosotros no será así. No será así. Por eso me ha gustado mucho el vídeo. Por eso les he mostrado el vídeo ese. Porque ahí ninguno era más poderoso que otro. Estaban organizados en un trabajo en equipo para cuidarse, para protegerse. Y entre todos se protegían. Las hormigas, los pingüinos y los cangrejos, ¿no? Todos hacían un trabajo en equipo y estaban juntos y estaban venciendo la adversidad todos juntos. Y este es el concepto. Entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el que sirve. Eso, el Señor ha venido a cambiar las reglas del juego. En el mundo es de otra manera, pero entre los cristianos no es así. El mayor es el que sirve. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es respetarnos, tratarnos bien, respondernos bien, cuidarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. En definitiva, eso se redondea en una palabra que es el amor. Porque Jesús no es que tiene amor o tuvo amor para darnos. Jesús es amor. Esa es su esencia. La esencia de Dios es amor. Y Él ha derramado ese amor en nuestras vidas. Y ese amor que ha derramado Él en nuestras vidas es el que tenemos que reflejar a los demás. No solo los de afuera, sino aquí entre nosotros.
La primera carta de Juan, el capítulo 4, versículos 7 al 12, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Creo que Juan no lo puede explicar más claro. El amor viene de Dios y el amor de Dios ya ha sido derramado a través de su Hijo Jesucristo. Por amor se entregó su vida para que nosotros tuviéramos salvación, para que un día nosotros estemos con Él. Cuando pasemos de esta tierra, cuando pasemos el umbral de la muerte, vamos a estar con Él. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida por nosotros, porque Él tomó la carga de nuestros pecados y Él sufrió la cruz donde nosotros tendríamos que estar. Si Dios nos amó así, nosotros también tenemos que amarnos los unos a los otros, respetarnos, amarnos y respetarnos unos a otros. Porque el Señor, y volviendo a la idea que había comenzado, decía que apuraba el tiempo en que iba a ir a la cruz y estaba diciendo las cosas que eran más necesarias, que tenían que escuchar las personas que estaban allí. Y era tan importante el tema que después, antes de ir a la cruz, cuando está en Getsemaní, que está orando, Él hace una oración que se conoce como la oración sacerdotal, donde Él oró por ti. Él oró por ti. Ahí puedes poner tu nombre, porque Él oró por ti. Lo vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 20 al 23. Dice Jesús, está orando y le dice al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en Él estamos nosotros. Allí está tu nombre, allí está tu persona. Jesús está orando en ese momento en Getsemaní, antes de ir a la cruz, está orando por ti y por mí. Volvemos de nuevo, lo leemos de nuevo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El Señor primero les enseña acerca de lo que Él quiere y acerca de la unidad. Después de hablarle de las recompensas, le dice: entre vosotros no será así. El que quiere ser mayor tiene que servir. Y les habla de la unidad. Y cuando Él está clamando al Padre antes de ir a la cruz, está clamando por nosotros. Y lo que está pidiendo es que seamos uno para que el mundo crea. De nada sirve
que nosotros hablemos muy bien, que digamos cosas muy bonitas, si nosotros como iglesia no vivimos en unidad. Si nosotros no nos respetamos, si nosotros nos da igual lo que diga la otra persona, si pasamos de todo lo que ocurre aquí en la iglesia, si voy a mi bola y no me importa nada de nadie y me río de todo, de nada sirve, de nada sirve. Lo que el Señor quiere es que seamos uno para que el mundo crea. Y este es un llamado a los que realmente han recibido a Jesús en sus corazones, porque es el Espíritu Santo que está en sus corazones el que les va a hacer amar a su hermano, sino porque el amor viene de Dios, como lo ha dicho el apóstol Juan, el amor viene de Dios. Si nosotros amamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia carnalidad, ese amor es imperfecto. El amor viene de Dios y es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso mi propuesta es, estamos terminando diciembre, ya se nos ha ido el 2022 y es un tiempo de balances. Normalmente nos preguntamos o nos planteamos cómo ha sido este año y qué es lo que queremos para el año próximo. Mi propuesta es que nos replanteemos nuestra relación con nuestros hermanos, que nos planteemos el amor que tenemos hacia los demás. Y como siempre digo, no hablo desde una perspectiva de que ya lo hubiera alcanzado, sino que yo me incluyo, que esto lo podamos hacer todos, que podamos evaluar cómo hemos vivido hasta aquí y si hay cosas que cambiar, que nos pudiéramos plantear la decisión de ser bendición a las demás personas, de vivir y tener actitudes que bendigan a mis hermanos, no que les hagan sentir mal, no juzgarlos, no buscar situaciones que desagraden. Y si tenemos que plantear cosas, hacerlo bien, con amor. Pero bendecirnos unos a otros. Porque si fue tan importante para el Señor, para que hacer ese clamor en el último momento antes de ir a la cruz, si amas a Dios, si amas a Jesús, querrás hacer su voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu enseñanza en tu palabra, Señor. Y te pedimos perdón, porque cuando nos confrontamos delante de tu palabra y delante de tu presencia, nos damos cuenta de cuánto nos falta, Señor, para vivir realmente en tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestras malas actitudes. Te pedimos perdón cuando nos sentimos superiores a los demás. Te pedimos perdón por hacer sentir mal a otras personas, a otros hermanos o hermanas. Señor, te pedimos que tú trabajes en nosotros para que podamos tener el concepto correcto de nosotros, Señor. Y por sobre todo, que nosotros menguemos, que nosotros vayamos a menos y que tú crezcas en nosotros, para que sea tu amor el que se manifieste a los demás. Perdónanos, Señor, por nuestras irresponsabilidades, por nuestras impertinencias. Perdónanos por todo aquello que no te agrada, Señor. Ayúdanos a verlo, Señor, y a cambiarlo en nuestra vida. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por la pasión que has puesto, Señor, en enseñarnos y en clamar al Padre para que nosotros seamos uno. Te pedimos que nos ayudes para que nosotros también busquemos la unidad. Busquemos amarnos unos a otros como tú nos has amado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, te bendecimos. Amén.
El Señor os bendiga. Yo voy a aprovechar este tiempo